Antes de empezar con esta gran teoría, me gustaría que te suscribieras para poder seguir creciendo. Así que suscríbete. Y si te ha gustado el video, me gustaría que me dejaras un poderoso like nivel Dios. Ya por último, comparte el video con tus amigos diciéndole que te ha gustado. Ya fuera de este gran relleno, empecemos. Después que Kakaroto había abierto por completo los ojos, había visto totalmente destruido y que era de noche. Al parecer, estaba en el desierto. Pero más le intrigaba era que había varias criaturas que caminaban. Al parecer, aquí solo había una regla, era del más fuerte, ya que veía cómo entre ellos se devoraban. Y después venía uno más grande al más pequeño, así sucesivamente. Pero una de esas criaturas había intentado devorar a Kakaroto, pero la bestia se detendría y Kakaroto se daría la vuelta, dejando atrás a esa criatura que se dividiría por la mitad. ¿Qué demonios es este lugar? No percibo ningún ser vivo. Solo percibo otro tipo de energía, pero no es bastante poderosas. Bueno, solo siento que me darían problemas. Solo siento que me darían problemas 3 personas, ya que su nivel es bastante elevado. Pero lo bueno es que están bastante lejos de mí, así que voy a tomar un pequeño descanso. Unas horas más tarde, Kakaroto se había levantado, bostezando. Pero lo que vio lo dejaría bastante sorprendido, ya que seguía siendo de noche. ¿En dónde llegué a caer? Al parecer, aquí no existe lo que es el día. Bueno, no es ningún problema. Puedo adaptarme a la oscuridad. Bueno, lo primero que debo hacer es volverme a aplicar esos sellos de gravedad que me crió mi mamá. Empezando a cerrar sus puños. Eso se le empezarían a salir sangre en los pensamientos de Kakaroto. Este estaba recordando todos los momentos felices que le pasó a él y a su mamá. Cada uno de los recuerdos eran sustituidos por cómo vio a su madre a punto de la muerte, ya que había intentado hacerle frente al dios de la destrucción, pero todos sus intentos eran en vano. Kakaroto en ese momento se decía muchas veces que era bastante débil, algo que no pudo proteger a lo que más amaba. Kakaroto estaba al punto máximo de su ira y dejó escapar un potente grito lleno de furia, pasando a una nueva transformación. Este no se daría cuenta de su nueva transformación, simplemente se dejó llevar por sus instintos, empezando a matar a todo lo que se le cruzara a su camino. Su ira era tanta que no se dio cuenta al ver cómo estaba dejando todo el lugar lleno de enormes cráteres. Al pasar de un rato, Kakaroto había gastado todas sus energías y todo de su ki, dejando vacío todos sus meridianos. Kakaroto se desmayaría por el desgaste del ki. Pasando otras horas, Kakaroto despertaría, viendo un gran desastre y lleno de destrucción todo a su alrededor. Así que se levantaría, sacudiéndose todo el polvo en su ropa, que estaba llena de arena. Pasarían 3 meses, en donde Kakaroto había entrenado su velocidad y su fuerza a niveles monstruosos. Pero aquí había un pequeño problema, ya que Kakaroto no había comido para nada en estos 3 meses. Para poder soportar el hambre, este había mantenido su energía en todo su ser, haciendo que no le fuera necesario comer. Pero al pasar el último mes, había pasado bastante. Había pasado por mucha hambre, pero lo único que veía era simplemente desierto y un par de árboles de cuarzo. Bueno, no eran árboles, más bien eran ramas de cuarzo que estaban bastante secos, y lo demás era hoyos. Kakaroto ya no podía seguir resistiendo
Había visto varias veces Joes arrancar, se comían entre ellos para poder sobrevivir, así que tomaría una decisión que cambiaría el rumbo de su poder, y decidió, con la poca energía que le quedaban, mandaría un destello a un Oyo que estaba bastante distraído y le atravesó la cabeza al instante. El Oyo caería muerto sin saber qué le había pasado. Kakaroto estaba tirado en el suelo, bastante débil, así que empezaría a arrastrarse hasta que llegó al Oyo y le daría un pequeño mordisco. Kakaroto no sentiría el sabor de la carne, sino más como sus fuerzas volvían a venir a un 10% y empezó a comer al Oyo. Al terminar de comerlo, sentía como su poder estaba a un 50% y como su hambre había crecido más de lo habitual, así que vio pasar a más huecos y con el hambre que tenía se lanzó a comerlos. Después de unas horas de comer huecos, Kakaroto se sentía como su poder aumentaba y diría: bueno, al parecer esto me hace más fuerte, pero hay algo muy raro que me está pasando, ya que cuando empiezo a comer pierdo el control de mi cuerpo y esto aumenta cada vez que como más y más, pero no pasa nada, tendré que aprender a controlarme. Este es mi nuevo poder y como siento que recorre en mi interior. Así Kakaroto seguiría comiendo y comiendo. Al pasar de unos meses se veía a Kakaroto que seguía devorando a todo lo que se le cruzara a su camino. Pero eso no era lo raro, sino que el cuerpo de un Saiyajin que tuvo alguna vez se había reemplazado por algo más siniestro. En sus brazos le había salido pelos junto a su pecho y más abajo verías un hueco que tenía en su estómago junto a una máscara de un hueso que le cubría todo el rostro. Pero Kakaroto parecía como que si no entendiera lo que estaba pasando en ese momento. Y lo único que pensaba era en comer y comer. Pasarían días, de los días se convertirían en meses, de los meses en años y los años en décadas, donde Kakaroto lo único que hacía era comer y comer, hasta que un día Kakaroto se encontraba como siempre comiendo, pero notaría algo dorado en el cielo. Al principio no le tomaría importancia, pero se acordaría del rey del todo que mandó a matar a su familia y a toda su raza junto a él a su planeta. Todos los recuerdos le llegarían a su cabeza o se quedaría paralizado. ¿Qué había hecho estos últimos años? Y no había hecho nada, simplemente comer y comer. Una gran ira lo invadiría, diciéndose a sí mismo: iban a cambiar las cosas. Una grieta en su máscara se le notaría y daría un pequeño salto, pero veía que era más veloz y miraría hacia atrás viendo a lo lejos que se veía y se había levantado un poco de arena en donde estaba, así que se diría a sí mismo que mejoría en todos sus movimientos y habilidades. Así Kakaroto miraría un lugar bastante inusual. Era un hoyo bastante lejos, pero a lo lejos se verían árboles bastante grandes, así que decidiéndose que iba a ser, se iba a quedar hasta que se volviera bastante poderoso para ir a cazar al rey del todo y a todo aquel que intente detener. Kakaroto se pondría a meditar para poder entender el nuevo poder que recorría por sus venas de ki. Pasarían un mes donde Kakaroto había meditado profundamente y reflexionando y entendiendo todo el poder que recorría. Decidiéndose que ya era bastante tiempo que estaba meditando, abriría los ojos. Bueno, al parecer en el lugar donde estoy no es un planeta, sino una simple dimensión, y aquí se rigen por el más poderoso. Están los Oyo, los más débiles, después siguen los Adhuchas, después siguen los Hylian, el menos grande, y siguen los Arrancar, y los que están en la cima, los Bastomordes. Pero bueno,
estoy en la etapa de Bastolorde, pero ya han pasado bastante tiempo y he notado algo bastante raro en todos los Bastolordes. Todos tienen una Zanpakuto, pero hace tiempo que yo ya no me sirve una. Bueno, nunca me ha servido. Kakaroto seguiría caminando sin rumbo fijo. Al parecer ya había alcanzado su forma más poderosa, pero sentía que ese no era todo su poder. Así que decidió ir a meditar hasta tener un perfecto control de todo su poder. Pero Kakaroto había logrado algo bastante sorprendente. Había logrado combinar su ki tanto como su Reatsu, y en ese momento en el que lo hizo, su regeneración fue más allá de su comprensión. Antes necesitaba mandar ki a donde estaba su herida, pero ahora se regeneraba inconscientemente. Así que Kakaroto se había levantado de donde estaba y siguió caminando hasta que sintió una caída de arena en su cabeza. Así que decidió levantarla, viendo que había un agujero para salir del bosque de los menos grandes, o los Hylian. Ya no veía la necesidad de seguir aquí. De todas formas, el hambre que había sentido al principio ya había parado, así que decidió volar hasta que estuvo a la mitad. Recordó: casi se me olvida, si no escondo mi poder llamaría mucho la atención y no queremos eso. Aunque muchos Oyo se me van a acercar a mí, pero no pasa nada. Mi resistencia como mi fuerza no disminuirán en nada. Pero al parecer le encontré algo bastante útil a esta máscara, ya que simplemente puedo dejar ahí todo mi ki y mi Reatsu. Y si alguien logra romperlo, bueno, simplemente se llevará una gran sorpresa. Kakaroto había bajado todo su poder hasta un Oyo y logró salir del bosque de los menos grandes, o Hylian. Y otra vez vería solo oscuridad y seguiría caminando por un largo tiempo. Pero Kakaroto iba tan metido a sus pensamientos de más fuerte que no se dio cuenta que había una trampa en donde iba pasando. Pero cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde y había entrado en ese hueco, que a saber a dónde lo iba a llevar. Mientras tanto, en las noches ocurrió otro suceso. El rey de Hueco Mundo estaba en un gran palacio y enfrente de él había un gran coliseo. En las gradas habían arrancars, tanto como vastos lordes y todo ese ejército que estaban ansiosos por el evento que se daría a cabo. En unos momentos, esto se realizaba cada cierto periodo de tiempo. Bueno, estamos todos reunidos para ver a los nuevos huecos, que son suficientemente competentes como para formar parte del ejército de las noches, y si no lo son, o no son aptos, serán simplemente cena para los menos grandes. Así que abran las celdas de los nuevos camaradas. Una de las muchas celdas donde dejaría salir a bastantes Oyo, tanto como Adhuchas, ya que cuando todos estaban en la gran plataforma, pero cuando el árbitro estaba a punto de que diera inicio al gran evento, se abriría una gran garganta en el cielo, donde dejaría caer a nuestro mitad Saiyan y mitad Bastolorde. Kakaroto simplemente vería a su alrededor, viendo que estaba en un coliseo, y el referí quedaría viendo al rey del Hueco Mundo, pero él simplemente dio una señal con la mano, diciendo que podía pelear en esta sección, ya que simplemente tenía el poder de hueco normal, a la cual el referee simplemente asintió con la cabeza y daría inicio al mini torneo que había dado inicio. Era un torneo de todos contra todos. Kakaroto simplemente veía cómo todos se atacaban unos a otros, pero quedaría viendo al tablero, viendo que iban a participar oponentes bastante poderosos, aparte que no habían reglas y podía absorber a todos a los adversarios que quisiera, poderlos comerlos. Kakaroto simplemente estaba parado ahí sin hacer nada,
Eso molestaría a la mayoría de los espectadores. Estos estaban gritando de que el Oyou no estaba haciendo nada, así que sería el centro de atención. Toda la mayoría de los participantes se lanzarían a atacarlo, pero lo que pasó después dejaría sorprendidos a todos, ya que Kakaroto no se movería de su lugar, y a centímetros de que le dieran un golpe, todos los que lo fueron a atacar simplemente serían reducidos a polvo. Kakaroto empezaría a caminar donde estaban los demás huecos, y por donde pasaba simplemente explotaban. Todos estaban bastante asombrados para que alguien dijera una palabra. Nadie podía ver sus movimientos de Kakaroto, simplemente lo único que veían era que él simplemente caminaba. Pero los únicos que en verdad podían verlo eran los Bastolordes y los Adhuchas más poderosos, y por supuesto que el rey Barragán. Estos verían que simplemente les tocaba la cabeza con una de sus muchas garras, y que se explotaran o reduciéndose simplemente a nada. Kakaroto seguiría caminando y caminando. Por donde pasaba simplemente se generaba destrucción, hasta que llegaría a unos escombros de la plataforma. Y sabiendo los combates, todos los que estaban en las gradas estaban bastante sorprendidos cómo un simple hueco podría alcanzar esa tal velocidad. Pero Kakaroto vería cómo llamaba mucho la atención, así que decidió meter el 95% de su fuerza, velocidad y resistencia dentro de la máscara, y decidió bajar y divertirse. Y vería un hueco que estaba bastante cerca de él, y decidiendo que él iba a ser su oponente y se lanzaría contra él con una velocidad bastante baja para que todos lo pudieran ver, y le daría un pequeño golpe a la cabeza y reprimiendo bastante de su fuerza, pero sería bloqueado por la mano del hueco, haciendo que atrás del viento que mandaría volar bastantes huecos, y empezarían a chocar puños donde el hueco estaba dando todo de sí en la pelea. Fuertes olas de viento salían de ambos oponentes, mientras que el público se emocionaba a más no poder, ya que estaban presenciando una de las peleas más emocionantes de sus vidas. Pero Kakaroto simplemente se estaba aburriendo, así que decidió acabar ya con la batalla. Simplemente le pondría un dedo a la cabeza del hueco, haciendo que también explote. Pero Kakaroto aprendía todos los recuerdos de ese Oyou, que era bastante inteligente. ¿Qué tenemos aquí? Así que podemos ir a un mundo de humanos, y que este torneo simplemente es para servir a esta calavera o esqueleto, que está sentado ahí como si todos fuéramos insignificantes enfrente de él. Pero bueno, caí en este lugar por una trampa. Creo que ya es suficiente tiempo que esté en este lugar, así que es hora de salir de este mundo o encontrar uno mejor. Así Kakaroto pararía en seco un golpe que iba dirigido a su rostro, pero él no se detendría ahí y empezaría a crear un cero. Pero no era cualquier cero, sino que era el Gran Rey Cero. Todos los que conocían esa técnica estaban bastante sorprendidos. ¿Cómo un simple Oyou podía crear un Gran Cero? Y no cualquiera, sino que era el Gran Rey Cero. El rey se levantaría y diría: Oye chico, detente. ¿A poco conoces las reglas de las noches? Si no disparas tendré que matarte. Todos los guardias de élite se pondrían al lado del rey, pero al parecer las palabras del rey habían caído en oídos sordos, y Kakaroto lanzaría el Gran Rey Cero, haciendo cenizas al que lo tenía sujetado, y todos los desafortunados que estaban al paso de ese cero. Haría cenizas a una gran parte de las gradas de los espectadores, también los que estaban sentados en ellas. Al terminar la técnica se miraría un gran agujero que al parecer no tenía fin. Kakaroto tenía una gran sonrisa, ya que esa técnica que acaba de lanzar era más mortal que el Gran Rey Cero, ya que consumía el alma de quien lo alcanzaba y absorbía todos sus conocimientos.
y también sus poderes y habilidades, Kakaroto sería rodeado por todos lados por Arrancars y Bastolordes. Y uno al azar diría: ¿sabes lo que acabas de hacer, pequeño Oyou? Acabas de destruir una gran parte de las noches. ¿Y sabes lo que eso significa? Y un Bastolorde diría: ¿cómo es posible que un hueco pueda usar un 0? Eso es imposible. Pero lo que es inaudito es de que cómo puedas usar el Gran Rey 0. Lo siento, chico, pero las reglas son las reglas. Tienes un gran potencial para poder convertirte en Bastolorde, pero simplemente decidiste ignorar mis órdenes, así que tienes que morir. Mátelo. Arrancars empezarían a atacar a Kakaroto a diestra y siniestra, pero Kakaroto sacaría el 50% de toda su fuerza, resistencia y velocidad, haciendo que su cuerpo sea bastante duro e imposible de penetrar. Todas las patadas, los puñetazos, no los esquivaba, simplemente dejaba que lo golpeaban. Todos los Arrancars pararían viendo que ninguno de ellos le había hecho ningún rasguño o herida, más bien seguía como que si no hubiera pasado de nada, pero estaba manchado de sangre, pero no se le veía ninguna herida. Bueno, eso es todo. Patético. Fue un buen masaje, solo eso. Bueno, creo que es hora de que les pague lo que les debo. Todos sentirían un gran dolor en sus manos y pies y verían cómo sus manos estaban hechos trizas. Todos los Oyou verían simplemente un destello de color negro, y eso fue lo único y lo último que vieron todos. Los Bastolordes estaban atónitos, ya que esa fue otra técnica de rango Arrancar y Bastolorde. Eso era sonido. Pero aún así, si todos los Bastolordes habían visto cómo Kakaroto degollaba, mutilaba, la palabra más simple para esto era una masacre. Así que todos los Bastolordes no se quedaron ahí y se dispusieron a atacar, liberando todo su poder de golpe. A Kakaroto le tomarían con la guardia baja y le darían cientos de golpes a una gran velocidad de diferentes Bastolordes. Así que lo mandarían a volar, haciendo que se estrelle en uno de los muchos edificios de las noches. Kakaroto se levantaría a duras penas, pero después de un segundo, todas sus heridas se sanarían de inmediato. Todos ustedes son unos cobardes, atacan por la espalda, pero no pasa nada. Esto es lo que estaba buscando, que me hicieran sentir dolor. Respóndeme una cosa, tú no eres un Oyou, ¿verdad? Ya que si lo fueras, serías fácilmente derrotado por un solo Arrancar. Pero, a juzgar por tu fuerza y velocidad, estás en un rango de un Bastolorde, ya que solo un Bastolorde puede aniquilar a cientos de Arrancars sin esforzarse mucho. Bueno, al parecer ya no puedo seguir ocultando mi poder. Y eso que quería simplemente cumplir con mis objetivos. Pero al parecer tengo que dar todo de mí si quiero salir con vida de aquí. Así Kakaroto pondría una mano en su máscara, haciendo pero cada vez que la máscara se iba desapareciendo, una gran presión sofocante cayó sobre Hueco Mundo. Un gran Reiatsu venía acompañado de él. Ahora se había roto por completo, desapareciendo en partículas de color blanco, dejando ver el rostro imponente de Kakaroto. Bueno gente, eso sería todo de mi parte. Espero que esta teoría les haya gustado. Sin más, si les gustó, me gustaría que me dejaran un poderoso like. Y como ya saben, bueno, sin más relleno, vamos con los saludos. Y si quieres ser saludado en mi próximo video, tendrás que poner las letras que aparecen en la pantalla. Sin más, hasta la próxima. Recuerden ser felices. Les deseo un gran día. Su amigo Shinigami DC o Teorías DC.